sucedió, cuesta creerlo, cuesta que esto haya sido verdad, pero así fue, una desaparición, un asesino y un relato en donde nada es lo que parece, ¿no, Ricardo? Así es, nada es lo que parece. Cuando me preguntan a mí cuál fue el caso policial que más me impresionó, digo siempre que fue el de Nelson Madoff. Terrible. Esto pasó en San Luis y tiene que ver con Claudia René Díaz, una chica de 15 años, que La gente se lo va a acordar esto, porque realmente fue tremendo. en su época fue tremendo. Salía del colegio en octubre, el 16 de octubre del año 1989. Salía del colegio, estaba cursando el cuarto año, y el hermano de Nelson Madoff, que era un pibe de 17 años, albañil, hacía ladrillos, le había dicho, esa chica me gusta, qué sé yo. Y la piba, Adam, que era el hermano de Nelson, también era amigo de Claudia, y bueno, nada, sabían que se podían gustarse. Y los presenta. La chica sale del colegio, los presentan, muy tímido, los dos, muy tímidos. Pero bueno, los amigos los dejan solos y ellos empiezan a caminar hacia la casa de ella. Caminan, qué sé yo, se gustan, se dicen, bueno, nos podemos volver a ver. Sí, claro, cómo no. ¿Vos cómo vas con el estudio? Bien. En mi casa no tan bien, porque bueno, mis papás son muy severos, le dice ella. Y Nelson le cuenta algo de su trabajo. Llegan hasta la esquina de la casa de Claudia, se dan un beso. Para Nelson, ellos fueron novios durante media hora, que fue el trayecto desde el colegio hasta la esquina de la casa. Nelson se va, Claudia Díaz desapareció. Claudia René Díaz desapareció. Ese día. Ese día. El 16 de octubre de 1989. Desaparece, se hace la denuncia, los padres hacen la denuncia, se investiga, en realidad no se investiga nada, se tiene la denuncia ahí. Año 89 de octubre, casi un año después, el caso explota. ¿Por qué explota? Porque en Catamarca, cerca, explotó María Soledad Morales. Exacto. Entonces, todo lo que provocó María Soledad Morales hizo que aquellos que tuviesen familiares desaparecidos en otras provincias también fueran ahí a Catamarca y pusieran su reclamo frente a la prensa nacional. Porque ya Marta Peloni marchó por Claudia. Marta Peloni llegó a marchar por Claudia, pidiendo la aparición con vida de Claudia René Díaz. Bueno, ya para todo esto, a María Soledad la matan sobre fines del año 90. Para el año 91, en San Luis, la orden desde la gobernación para abajo es resuelvan el caso de Claudia René Díaz, a tal punto que el gobernador en aquel entonces... Había mucha presión mediática, ¿no? Además, Adolfo Rodríguez Sá, en el programa de Mirta Legrand, Mirta le pregunta, usted también tiene un caso de desaparición en su provincia que la gente hace marchas, y se refiere a Claudia René Díaz. Bueno, ¿qué hace la policía? La policía de San Luis. ¿Quién fue el último que la vio? Nelson Madoff, este pibe. Vamos a la casa de Nelson Madoff. Entran a las patadas, lo golpean, lo tiran contra el piso, le ponen una rodilla en el pecho, una capucha, lo sacan, lo suben a una camioneta en la parte de atrás de la camioneta policial, lo meten a su vez en una bolsa mucho más grande, lo llevan hasta el camino a Villa Mercedes, hasta Río Quinto, a orillas de Río Quinto. En la orilla de Río Quinto, mientras le pegaban y le decían ¿dónde está Claudia? ¿Dónde está Claudia? En la orilla de Río Quinto le atan un motor con cadenas a la cintura y en un lugar, porque los policías eran vaquianos, en un lugar determinado lo meten a una profundidad suficiente como para que le tape la cabeza. Con peso. Con el peso no se podía mover, no podía hacer absolutamente nada. Entonces, lo dejaban unos segundos ahí y lo sacaban. Lo dejaban tomar aire y lo metían de vuelta. Lo torturaron. Lo torturaban, y así varias veces hasta que lo sacan de ahí y le dicen, ¿dónde está Claudia? Golpe de aquí, golpe de allá. Lo llevan de nuevo a la camioneta, le sacan la bolsa, le sacan el motor y en ese momento se produce un silencio completo. Le dejan al lado, sobre la caja de la camioneta, un revólver. Y los policías se retiran. Nelson, que estaba totalmente estropeado, no tenía fuerza ni siquiera para pensar en una fuga. Lo que querían los policías era que se fugara para poder matarlo y decir después que Nelson tenía que ver con el crimen de Claudia René Díaz y se acabó el partido. Pero Nelson estaba tan mal de los golpes que había sufrido y del intento de ahogamiento
como método de tortura, que No reaccionó. no, se quedó ahí, vuelven los policías, le vuelven a pegar, lo llevan a la División de Investigaciones de San Luis, también allí, a ver, le empiezan terrible, sí, es una lista de cosas que es tremendo. Lo que Voy a decir que en ese momento, en el año 91, le queman las rodillas con cigarrillos. Bueno, lo llevan ante el juez. El juez lo recibe, Ochoa, apellido Ochoa. Lo recibe, lo hace sentar, ¡pa! Le da una piña. El juez. El juez, con un anillo más grande que el mío. Nelson tiene la marca todavía acá. O acá, mejor dicho. Lado izquierdo. Todavía tiene la marca ahí. Bueno, firma la confesión. Nelson dice que no. Bueno, obviamente lo sacaron del despacho del juez. Le querían hacer firmar... una confesión falsa. Una confesión que no era, que él nunca había confesado nada. Te voy a adelantar una cosa. Con los años ese juez fue echado por cobrar coimas para resolver situaciones. Ese era el juez que le tocó. Bueno, no había prueba, falta de mérito, lo dejan libre. A todo esto, Claudia René Díaz no aparecía por ningún lado. Y la sospecha era que Nelson le había hecho... había tenido relaciones con ella, la había dejado embarazada y que después la había llevado de una partera para que le hagan un aborto. Y en el aborto la chica murió. Eso es lo que se sospechaba, lo que se decía. Ahí vienen las marchas, siguen las marchas, aparición con vida, basta de abortos ilegales en San Luis, que esto que el otro. En el año 93 el asunto no iba ni para atrás ni para adelante y por orden de la gobernación había que resolver este caso porque no podía haber este caso en San Luis. Había que resolverlo, no querían otro caso María Soledad Morales. Y ya habían pasado 4 años, casi 4 años. Resolverlo era investigar y llegar a la verdad, sí, no encontrar un falso culpable. Lo que hicieron fue lo siguiente, lo volvieron a detener a Nelson. Porque era lo único que tenían, el último tipo que la había visto a Claudia René Díaz con vida. Lo vuelven a detener, lo golpean, lo llevan a la División de Investigaciones de San Luis, lo golpean, con una aguja le traspasan las tetillas y lo cosen. Con una pinza le arrancan los dedos de los pies. Le quiebran las 2 clavículas. Pasa el día. Mientras tanto, del dolor le van dando inyecciones. Con una aguja contaminada. Lo llevan hasta un bosque. Yo estuve en ese bosque. Lo llevan hasta un bosque. Lo suben a un árbol, a la rama de un árbol. 3 policías, 1 que daba las órdenes y 2 que las cumplían. Entonces, un policía de un lado le pegaba hasta que lo recibía del otro, el otro policía. Y le pegaba y lo mandaba del otro lado. Y así estuvieron 2 horas, pegándole de un lado para el otro mientras le decían dónde está Claudia Díaz. De un lado para el otro, de un lado para el otro. Lo bajan de allí y le dicen, cava un pozo. El tipo no podía cavar pozo, estaba destrozado. Al final de cuentas, un policía es el que cava el pozo. Lo meten dentro del pozo, ahí mismo, en el mismo lugar, en el mismo bosque. Lo meten dentro del pozo, hasta acá, hasta el cuello, y de los pelos lo tiran para arriba. Le arrancan mechones de pelo. Son torturas que están descritas en el Martín Fierro. A todo esto, Nelson, vuelve a la División de Investigaciones y le hacen lo que le hacen es esto. Él ya había vomitado sangre, había perdido dientes, etc. Lo que le hacen es esto. Lo sujetan entre 2. Uno le abre la boca y con una botella rota le arrancan todos los dientes. Ay, Dios. Y después le echan lavandina. Obviamente, a esta altura del partido, cuando él pudo hablar, contó lo que la policía quería. Repitió lo que le preguntaron. ¿Dónde está Claudia Díaz? Allá. Para que no sufrir más dolor. Es más, lo llevan en presencia de Ochoa, de ese juez, y Ochoa esta vez le dice, tengo un anónimo que dice que vos tuviste relaciones con esta chica, la llevaste de una abortera, le hiciste hacer un aborto y la piba murió. Decime dónde está. Nelson, después de todo lo que pasó. Y fue más, pero vamos a pararla acá porque es demasiado. Terrible, sí. Dijo, fue allá. Lo peor del caso es que cuando dice fue allá, el asunto es que la policía lo publicita. Confesó Nelson Madaf. Toda la prensa de San Luis iba al lugar donde iban a hacer el procedimiento. Entonces iban ahí los médicos forenses, la prensa, la policía, todo armaban las carpas, toda la mano. Lo llevaban a Nelson, por supuesto. Así, lo llevaban así.
Imagínate cómo estaba ese pibe después de haber sufrido meses de tortura. Bueno, lo llevaban y dice, sí, por ahí, qué sé yo. Empezaban a excavar, aparecían huesos, aparecieron huesos. Acá está Claudia Díaz, huesos, huesos. Salía en la edición del día siguiente, aparecieron huesos en el lugar donde excavaron, buscando a Claudia Díaz. Claro, al poco tiempo los forenses o los peritos decían, son huesos de perro. Lo volvían a torturar. El tipo decía, ¿está allá? Iban para allá. Y lo mismo, sacaban, qué sé yo, aparecieron huesos. Así varias veces. Eran siempre huesos de animales, nunca fueron huesos humanos. Nelson lo que decía era mentiras para que no lo torturaran más. Finalmente se cansaron de pegarle. Yo te digo, el pibe tenía ya a esta altura del partido 17 cuando desapareció Claudia Díaz, a esta altura del partido tenía 19, 20 años aproximadamente. Desde ese momento en adelante no, él mismo lo dice, no es que yo quiera calificarlo, él mismo lo dice, ya no fui más un hombre, me destruyeron como hombre, ya no servía para trabajar, no servía para tener pareja, no servía para nada. Esas inyecciones que le daban para calmarle el dolor estaban con una aguja contaminada. Bueno, a través de ese método le contagiaron el HIV. ¿Hace falta algo más? ¿Hacerle a una persona? ¿Hace falta algo más? Porque eso y la muerte es lo mismo. Todo lo que le hicieron y la muerte es lo mismo. Finalmente, después de un tiempo, quedó ahí el caso de Claudia Díaz, quedó sin resolver, y a Nelson Madaf le dieron la falta de mérito. Salió con falta de... Sí, primero salió con falta de mérito. Pesaba cuando volvió a su casa. Sí, no, además te digo, también torturaron a parte de su familia. Se tienen los nombres, el comisario Figueroa, el inspector, el juez Ochoa, el inspector Verón, están los nombres de todos estos tipos. Impunes, o sea, por las torturas nunca fueron juzgados. Totalmente impunes. Bueno, pasa el tiempo y la gente, tanto en San Luis como en Buenos Aires, como en el país, se olvidan de Claudia René Díaz, que desapareció, se olvidan de Nelson Madaf, que fue tratado, torturado de esta manera. Después me hablan del tema de la tortura, de la policía y todo eso. Esto pasó no hace mucho en una provincia argentina. Métodos que describe el Martín Fierro. Bueno, Claudia René Díaz. La mamá de Claudia tuvo un rol importante, ¿no? Ella misma decidió impulsar la investigación. Ella primero creía que había sido Nelson, y eso Nelson nunca se lo perdonó. Pero sí, ella impulsó la investigación porque en definitiva quería saber qué había pasado con su hija. Ya habían pasado casi 10 años, un poco menos, 7 años. En el año 97, ella recibe un llamado telefónico de una persona anónima que nunca se supo quién fue, que le dijo, tu hija está en Caucete, San Juan. Estamos buscando una muerta. Tu hija está en Caucete, San Juan. Anda a buscarla. La mujer no tenía elementos para movilizarse, ni siquiera para pagar un micro. No tenía. Recién, meses después, ya entrando en el 98, un amigo, la lleva con su auto. Un amigo que en su momento no sabía nada, después se interesa, etcétera, etcétera, la lleva con su auto a Caucete, en San Juan. Y ahí la encuentran a Claudia René Díaz. Estaba viva. Estaba viva. Nunca había sufrido ningún crimen. Lo que pasa es que ahí se abre el otro capítulo. Claudia René Díaz, el día que se da un beso con Nelson Madaf y va caminando para su casa, no entra a su casa. Sigue caminando, va hasta la ruta y un camionero la lleva hasta San Juan. Nadie sabía nada en San Luis, pero ella se fue de la casa hacia San Juan. En San Juan fue mucama en una casa, pasó la primera Navidad y Nochebuena en una plaza, hasta que conoció a un hombre que ella pensaba que podía ser su salvación. Este hombre tenía 5 hijos. Se queda con ese hombre que la convierte en su esclava sexual. Son 2 dramas en uno. ¿Por qué se había ido ella? ¿Por qué se había ido de su casa? ¿Por qué desaparece así? Ella con ese hombre tiene 4 hijos.
O sea, Cuando después su mamá tuvo 4 hijos con este hombre. Con este hombre tuvo que era 4 22 hijos. años mayor que ella, Sí. ¿no? Tenía 50, claro. En ese momento lo que hace la madre es decirle, bueno, ¿y por qué te fuiste de casa? Antes de dar a conocer que la habían encontrado a los medios de San Luis, que ya la venían siguiendo a la madre, porque tenían el dato de que había recibido un llamado que le decía dónde estaba la hija. El padre la maltrataba. Algunos dicen que el padre la abusaba. No se llegó a probar eso, pero sí que el padre le pegaba. O sea que ella se fue por voluntad propia y nunca se enteró que la buscaban. No, según ella no. Según ella no. Es más, después de que se conoce este doble drama, pues uno es el de Madaf, claramente, y el otro es el de ella, que si vamos a creerle, nunca supo lo que pasaba en San Luis con ella. Ella era alguien común, silvestre, que se fue de su casa y se acabó. Nunca pensó que iba a haber semejante movimiento nacional para buscarla y mucho menos que a su noviecito de media hora le iban a hacer todo lo que le hicieron, lo iban a destruir como hombre. Ella dijo, le pregunta a un periodista, ¿qué le dirías a Nelson? Yo le pido perdón. ¿Qué le va a decir? Y Nelson, que quiso buscarla por sus propios medios, pero no la logró encontrar, sino que se la encontró de esta manera, Nelson dijo, yo no le guardo rencor a Claudia. Yo realmente le tengo bronca a la policía por lo que me hizo. ¿Cómo Nelson, está hoy? vamos a verlo, vamos a ver. Hay un tape donde podemos ver cómo está Nelson hoy. Nelson le hizo una demanda al Estado. Ahora vamos a ver el tape de cómo está Nelson. Incluso vamos a ver un tape, Mariana, de cómo está Claudia René Díaz. Le hizo una demanda al Estado de 325.000 pesos de aquel entonces. Estoy hablando de una demanda del año 2000 aproximadamente, 1999, 2000, 2001, por esos años, no tengo precisa la fecha. Es una demanda de 325.000 pesos, que en algún momento era mucha plata. Antes de que presente la demanda, la legislatura de San Luis, en una sesión, resuelve que las demandas que se hagan contra el Estado de San Luis y se pierdan, no se pagarían más de 200.000 pesos. Eso fue lo que le dieron a Nelson Madaf en cuotas. Terrible. Un tipo con HIV, destruido por la tortura, postrado, que necesita tratamiento. Yo lo fui a ver, vos sabés que yo lo fui a ver a Nelson hace unos años, no ahora, porque ahora, como vos dijiste, está postrado, ya vamos a ver una imagen de él hoy. Yo lo fui a ver hace unos años. Todavía podía hablar, todavía podía No caminar. se podía alimentar porque se había quedado completamente sin dientes después de la No, se quedó sin tortura. dientes, tenía tratamientos por el HIV, tenían tratamientos con una odontóloga, tenían tratamientos médicos varios, en hospitales públicos, claro está, no tenía un peso. Su familia había venido de San Juan, justamente del año 89, a principios del 89, antes de que pase lo de Claudia René Díaz, había venido de San Juan a San Luis para buscar un futuro mejor. Dios mío. Y se encontró con esto. El padre de Nelson con el tiempo muere por la tortura. Porque no al solamente padre también lo torturaron. no solamente lo torturaron a él, sino también a su hermana que estaba embarazada. Y las bestias andan sueltas. Yo titulé así un artículo donde escribía este caso, que te insisto, cuando me preguntan, siempre contesto que es el que más me impresionó, de todos los que yo he visto. ¿Sabes? Además de todo, de la tortura y de todo lo morboso, asqueroso, repulsivo que puede hacer lo que le hicieron a este chico, el asunto es que no hubo crimen. Claro, no había hecho nada. No, ella se había ido por sus propios medios. No hay crimen. Ese es el tema. Eso es lo que te pone la piel de gallina. Es el crimen de O sea, Cuenca. por la presión mediática decidieron encontrar un culpable Y también por la presión del gobierno de San Luis. Que cada uno asuma su responsabilidad. En el mismo año donde Adolfo Rodríguez Sá estaban y no sé, espero que lo entiendan esto, tenían una affair con una señora,
el mismo año, es el año de la instrucción a su policía, resuelvan el caso de Claudia René Díaz como sea. Como sea. Como sea. Cuando uno le da esa instrucción a la policía lo resuelve como sea. Tenemos el tape justamente de Nelson Madaf hoy. Esto fue hace un mes, ¿no? Más o menos son imágenes que no tienen más que ese tiempo, miren. De todo tiene. Está desnutrido, está, qué sé yo, qué más tiene. Tiene que comer nada más. Tiene que comer, y come bien, ¿no? Gracias a Dios está comiendo bien. Tiene que ponerse para que Sí, yogur, también le hace falta yogur, la leche. ¿Estás mejor que estás en tu casa, Nelson? Sí, es más tranquilo. Necesito ayuda. Quería una silla de ruedas que todavía no se la trajeron. Y bueno, y cosas así, ¿Ya no va a venir hoy? para la comida, esas cosas, para poderlo alimentar. ¿Asistentes sociales han venido a ver cómo está él hoy ahora? Sí, vinieron de la sala. ¿Hace cuánto? Sí. Y conversaron con él. Ese es el tema que conversaron con él. No sé qué te dijeron a vos. Terrible. La verdad que es impresionante No, es verlo impresionante. en la necesidad en la que está, ¿no? Y Ahora no se la puede situación levantar, pobrecito. física, ¿no? que tiene que llevar. Abandonó su tratamiento para tratar el HIV porque no tenía recursos. O sea que no le pagan nada. Eso yo decía en cuota, fue al principio, después no le pagaron más. No le pagan nada. Los policías que le hicieron esto ascendieron. Es terrible. El juez sí, el juez fue echado por lo que te digo. Bueno, se descubrió, era tan evidente que era un delincuente, que al final de cuentas lo terminaron echando por... Pobrecito. Pero ¿no? bueno, Qué terrible saberte inocente, que te culpen por algo que no hiciste, que te torturen y tener que decir algo que no es verdad para que te dejen de torturar y Para que que te dejen de igual te torturar. sigan torturando, ¿no? Lo mandaron a una cárcel que ahora es una chatarrería. Ahora se convirtió en una chatarrería. Pero una cárcel, te digo, según me contaron, yo la vi, entré, ya había musgo y había vegetación dentro de las celdas. Eran celdas individuales. Me contaron que era era un infierno. Yo iba a decir el fin del mundo, no, me equivoco. Era un infierno. Lo mandaron a esa cárcel, estuvo unos cuantos meses, bueno, hasta que Arruinaron salió la en vida. libertad. Un chico que tenía 17 años cuando empezó Sí. este calvario. Pero su único pecado, no puedo hablar de delito, porque acá no delito no hubo, su único pecado es que le gustaba a una chica. Y a la chica, que también le pasó eso, que hay otro drama de violencia de género, de esclavitud sexual, que es lo que sufrió ella, porque el padre le pegaba, también forma parte del mismo tema. No hubo delito. Me hace acordar del crimen de Cuenca español, donde dos campesinos fueron acusados por la desaparición de otro, decían que lo habían matado. Al final de cuentas, a los tipos los torturaron, los encarcelaron, los condenaron hasta que la víctima apareció con vida. Eso pasó en España a principios del siglo XX. Se llamó El crimen de Cuenca y hay una película que seguramente más de uno debe recordar. Pilar Miró. Exactamente. Y Pilar sobre Miró. este caso que estamos hablando se han escrito libros también. Y sobre este caso se han escrito libros, exacto, sí. Una periodista de San Luis ha escrito un libro con una mirada más amplia, porque siempre se habló de este caso mirando lo que pasó con Nelson, y está muy bien, pero dejando un poco detrás lo que pasó con Claudia Díaz. Lo que pasó con Claudia Díaz fue... Vos separás las historias, a pesar de que están unidas entre sí, pero separarlas por un instante. Lo que pasó, esa chica tenía 15 cuando se fue de su casa, 16 años, 17 años cuando fue esclava sexual, pasó hambre, insisto, más de una fiesta en la plaza, tocaba la puerta de las casas para que le den de comer, no le daban de comer, tenían miedo, estamos hablando cuando Nunca se fue a llamó San Juan. nuevamente a su familia para el miedo que tendría, que era mejor Ahí vivir está. así, ¿no? Ahí Con está. hambre y esclavizada sexualmente que en Ahí su está, casa. ahí está, que en su propia casa. Terrible. Se lo llegó, vos sabés una cosa, me había olvidado de decirte una cosa que puede ser importante para comprender del todo la historia. Se lo llegó a decir a Nelson en esa media hora en que fueron novios, que en su casa la maltrataban. Nelson lo dijo eso. Sí, por eso, Nelson lo dijo. Sí. Uno va a dar recuerdo. Lo que Nadie pasa le que creyó. la barbaridad de la tortura, como que te atrae tanto. Pero ¿cómo le van a hacer esto a un tipo? Que vas dejando de lado otros aspectos que también son importantes. Sí, es verdad, Nelson lo dijo porque ella se lo contó. Nadie En le esa creyó. media... novios por media hora. Terrible. Claudia Díaz, esta es ella, hoy por hoy. Era antes de entrar al colegio, cerca de las 7:30 de la tarde, más o menos.
Bueno, salí ese día a copiar unas tareas a la casa de María Laura. Es la única casa más cercana a mi casa que Estamos tenía. hablando de una compañera tuya, Una compañera de colegio. Ese día rendía inglés. Fui, copié la tarea, estuve con ella. Y antes de volver a casa me encuentro con Nelson. Bueno, nos demoramos hasta que vuelvo a casa y vi que ya había llegado mi papá más temprano, así que como la relación con él no andaba bien, decido no llegar. Así que bueno, Nelson se va y yo decido irme. O sea, nunca pensé en ese momento de irme de San Luis, sino de dejar pasar las horas, de que poder volver después. Y le dije a Nelson que no iba a entrar, así que él me acompañó un par de cuadras, que yo le dije que me iba a la casa de una tía, y bueno, ese fue y nos dejamos a ver. Me quedé ahí y hasta que se hizo de noche, no tengo idea hasta qué hora. Llegando a la noche, que él me dijo que ya llegaba su señora, su hermana, no sé, nunca llegaron. Y bueno, llegó la noche, se quiso propasar, así que salí corriendo. Y bueno, ahí fue cuando yo tomé la ruta San Juan, que tampoco tenía idea que era la ruta San Juan. Y decidí, me alejé del mismo susto, de los nervios que tenía, me alejé. Sí, no, me habían raptado, no fue en ningún momento eso. Después de estar un tiempo en Caucete trabajando en empleada doméstica, sí, conozco a una chica donde esta señora no me daba sueldos y solamente me daba la comida, y esta chica me dice que en Tucumán que había trabajo, que no había problema, aparte me había hecho amiga de ella. Fuimos allá con un amigo de ella en camión y me dijo que bueno, que la noche no iba a encontrar en su casa. Y no fue así, era para trabajar en prostitución. Volví de la misma manera en camión, la dejé a ella y me volví a Caucete a seguir trabajando. Y no había nadie que me dijera, están buscando, o ver mi foto, o ver un noticiero, nada. Aparte, con el padre de los chicos me llevaban mal en ese momento. Así que tampoco como que veía el noticiero mucho. Me encerraba más en lo mío, en lo que estaba viviendo y nada más. Ahí es donde cuenta justamente ella que también va a Tucumán. También va a engañada, Tucumán, sí. ¿no es cierto? No es todo un periplo el que hace esta chica, por eso yo decía, son dos dramas en la misma historia, ¿no? Son dos víctimas, en definitiva son dos víctimas. Una de la Quienes tienen que justamente, ¿no?, y encontrar a los victimarios, son los que finalmente terminaron siendo victimarios, ¿no? Claro, toda esta gente que con impunidad... Yo recuerdo ahí, en este tape, ya del año 17, lo voy a decir así, está más gordita. Cuando la encuentran, estaba hecha en un palo parado, chupada, mal alimentada. Cuando la encuentra su madre que trabajaba en el Consejo Deliberante, ese es otro dato que me había olvidado de decirte, la llamada a la mamá es al Consejo Deliberante, piden por ella. Y ahí esa voz anónima que nunca se supo quién fue, le dice, tu hija está en Caucete en San Juan. Y ella tarda en ir por una cuestión económica. ¿Qué dijo el padre de ella cuando vuelve? Porque digamos, ella dice, me fui porque mi papá me pegaba. Silencio total, absoluto. El padre, vos sabés que nunca apareció. Hay imágenes, en algún video seguramente se encontrará, imágenes de la madre sí, del padre nunca apareció. Y ella ahora, nada, tiene que criar a sus 4 hijos, y se dedica a eso. Qué bárbaro, pero no puedo dejar de pensar en Nelson, ¿no? En la situación tan delicada en la que está. Un hombre que ahora, ¿qué tendrá? 40 y pico de años. 40 y tantos años, sí. Bueno, a ver, hay que hacer la cuenta. De ver, en la situación en la que está, tan frágil, en el 89 de salud, tenía 17, así que... De recursos. No, es que no tiene nada. Además lo engañaron. Bueno, además de todo eso que ya sabemos por el relato que le hicieron. Después fueron algunos vivillos haciéndose pasar por escritores y diciéndole, contame tu vida, o lo que te hicieron, que te voy a hacer participar de los derechos de autor. Todo mentira. Después los libros salieron y él no cobró ni un peso. Pero, a ver, lo que le correspondía a él,
aunque le habían puesto un límite, era lo que había ganado. Ojo, ganan... Ni siquiera le terminaron de pagar. No, ni lo siquiera que le terminaron de pagar lo que le correspondía. debían. No. Y lo vemos, está en una necesidad extrema, ¿no? Para seguir su tratamiento, tiene HIV, que lo contrajo justamente o en la cárcel o con esta jeringa contaminada con la que Yo le pregunté, mira, incluso hablamos con la producción sobre ese tema. Ellos me decían, fue abusado. Yo justamente cuando viajé le pregunté, no solamente a él, sino a quien entonces era su abogado. Y él mismo me dijo, no. Fue la yo jeringa no- que utilizaron. Claro, estaba bárbaro. contaminada y me contagiaron Qué el HIV. bárbaro. Vamos a ir a nuestro móvil, allí está Martín Candalasta. Adelante, Martín. Sí, Mariana, porque la información que hay con respecto a la vida actualmente de Nelson Madoff es impresionante. Realmente es una persona que vive en un estado delicadísimo de salud y en un estado de absoluta pobreza. Escuchen este dato porque es increíble, todo el año 2017 y la mitad del año 2018 estuvo internado en un hospital. Insisto, 1 año y medio internado en un hospital. Pude hablar con gente muy cercana a Nelson Madoff. Nosotros lo veíamos recién en las imágenes, la imagen lo dice todo. En estos momentos pesa 40 kilos. No se está tratando el HIV, por supuesto, porque no tiene dinero para comprar los medicamentos. Además sufre de alcoholismo y también de problemas pulmonares. Recién veíamos esa nota que es de hace algunos meses, realmente muy pocos. Esa nota se hace cuando él sale del hospital, porque me decían, está 1 semana en el hospital y 1 semana en su casa, 1 semana en el hospital, 1 semana en su casa. Había salido de una internación larga, estuvo en coma farmacológico, por graves problemas de pulmones. Inclusive los familiares ya se habían preparado para lo peor. Nelson Madoff es una persona que actualmente no tiene vida. Cada vez que se levanta, está algunos días, cada vez que se levanta de la cama y nuevamente recae y es internado, Mariana. Pero también estuvimos averiguando sobre la vida de Claudia Díaz. ¿Qué está haciendo ahora Claudia Díaz? Bueno, luego de vivir en San Juan, como estaba recién contando muy bien, por supuesto, Ricardo, volvió a la provincia de San Luis y actualmente Claudia Díaz vive en la provincia de San Luis, siempre trabajó limpiando casas y actualmente trabaja como limpieza, como el personal de limpieza en un shopping. Se volvió a formar pareja, la persona con la que estaba en pareja en ese momento en San Juan, ya no la vio más, que es padre de 3 de sus hijos, volvió a formar una pareja y actualmente, como te decía recién, trabaja como limpieza en un shopping y los hijos que tiene ella, los 4 que tiene que viven con él, tuvo 3 con ella, que tuvo 3 de la pareja anterior y 1 de la pareja actual. Cada vez que se le pregunta por lo que sucede, porque ya son chicos grandes, cada vez que se los intenta consultar, se esconden, tienen vergüenza. Ella inclusive le da vergüenza contar actualmente lo que pasó. Claro, pasaron muchos años. La nota que vimos recién es la última que dio, pero actualmente ella trata de evitar el tema y trata de Aparte, esconderse de lo que pobrecita, me sucedió. imagino que cómo evitar sentirse de alguna manera responsable por todo lo que le terminó sucediendo, aunque no tuviera ella la culpa, obviamente, no tenía porque la culpa. no fue ella quien lo torturó, pero ver a una persona que está en las condiciones en las que está Nelson, sabiendo que lo motivó su partida, ¿no? Seguro. Una cosa impactante Inclusive también, les doy... Perdón, Sí. Martín, una cosa, viene a cuento de esto, me Sí. impacta del relato que hacías, Ricardo, es que nunca se barajó otra línea de investigación que no fuera la de Nelson, siendo una nena de 15 años, donde lo primero que se piensa siempre, esto lo dice siempre Tato y me quedó grabado, es en la hipótesis de que se fue por su propia voluntad y que puede haber un Sí, pero conflicto por la presión, familiar. por la presión No, pero del digo, Estado, qué ¿no? impactante incluso la madre que estuvo tan involucrada en la investigación, que nunca abrió la puerta de No, motivo real. es una buena observación, Marina. Yo lo que puedo agregarle a eso es que es la época. En la época, Claro. y me acuerdo por haber cubierto lo de María Soledad Morales, y haber cubierto, bueno, Fanny también, no obviamente Fanny, pero con muchas marchas, esa era la onda que había ahí Claro. de la agresión del poder o de la organización que hacía abortos o del tipo malvado que iba de la abortera o de los hijos del poder. O sea, esa era la onda del momento. Claro. No tanto el crimen maltrato, de moda, entre comillas, no por tanto el supuesto. maltrato dentro de la casa. Dentro de la casa, Es verdad. yo no me acuerdo en aquel entonces haberlo No, por ahí escuchado. jamás. hoy sería una Hoy hipótesis. sería la primera. Hoy sería- que se hoy sería una investigaría de hipótesis. entrada. Hoy sí. Claro. Martín, te Hoy sí. quedaste con información, decime. Sí, porque hay una persona que es funcionario público, que tiene relación con Nelson Madoff y que intentó, me comentaban, hace no mucho tiempo, volver a juntarlos porque Nelson quería volver a ver a Claudia. ¿Sí? Esto es un dato que me contaron hace muy poquito nada más.
no lo pudieron hacer porque Claudia prefirió no verlo a Nelson como estaba actualmente, como estaba en este estado. Intentaron acercarlos, no pudieron hacerlo, pero lo importante para decir es que Nelson sí quería verla a Claudia. Nelson quería volver a reencontrarse con Claudia. Claudia prefirió no hacerlo. Nelson, recién estaban preguntando la edad para decirlo exactamente, tiene actualmente 46 años. Claudia tiene 45. Y ahora un dato con respecto, y sumo lo que decía Ricardo, con respecto a los policías. ¿Qué pasó con los policías que lo torturaron? ¿Qué pasó con los que daban las órdenes? Uno de los nombres que menciona... y lo sumo a lo que decía Ricardo, que menciona Nelson Madaf, que lo dijo públicamente, lo dijo ante la justicia, es Guillermo Murri. El ex comisario Guillermo Murri actualmente sigue trabajando como jefe de bomberos de la policía de San Luis. Actualmente, luego de todo lo que sucedió, luego de las denuncias, luego de que esto cayera en la justicia, luego de que se investigara, actualmente sigue trabajando Guillermo Murri en la policía de San Luis. Qué bárbaro. Ahora, Ricardo, yo te quería preguntar, independientemente de lo que claramente entendimos lo del juicio, el resarcimiento mísero, ¿no hay forma, de vos que seguís el caso, de que el Estado de alguna manera proporcione algún tipo de asistencia, toda vez que la responsabilidad, no hay duda que es del Estado, más allá de los funcionarios? Esto es responsabilidad del Estado, indudablemente. ¿No hay forma de que se le brinde algún tipo de asistencia a este No chico? no quieren. El Estado de San Luis no quiere olvidarse de este caso. Es decir, el Estado, perdón, yo lo tengo que decir porque es lo que pienso y la verdad en esta empresa y en todas las empresas que trabajé de este grupo nunca me han censurado. En el Estado feudal de San Luis no quieren saber nada con este tema. Sí, bueno, no le conviene a nadie. Saber nada. Además, en esa época los Rodríguez hay eran una falla uno, ahí hoy no, pero en esa época sí. de la justicia. Ahora, me quería referir a lo que decía Ricardo, esta ola que se generó. Miguel Viñaski dice por ahí que es la noticia deseada. Se instala en la sociedad, y es lo que Muy ha pasado cierto. en este caso, Sí, claro. la idea de que hay una historia detrás de que esto era un crimen. Se instala, empieza a correrse el rumor, empieza una marcha, después otra, y cuando te quieres acordar está instalada la idea de que lo mató alguien. Entonces eso le llega al político, en este caso al gobernador. Mirta Legrand diciéndole en su provincia también hay un desaparecido. Sí. Entonces el político, ¿qué hace? Llama a la policía y dice, resuélvanlo como sea. Y así termina. Esto es una historia, ojo que es una historia Que se muy repite. común, pasa muchas veces. Sí, se y instala en una la idea que- y en la y los que políticos... tanto- ahora lo que acá ¿Cuántos falta inocentes, es... no? Habrá Lo que falta es la pata culpados judicial, acá, injustamente. Marian, perdóname. Esto, la justicia no investigó a estos policías, no investigó a Rodríguez, ¿ah? Bueno, No, a nadie. Ahí, No no investigó a nadie. parece- Escuchame una cosa, hay un juez, yo lo tengo que reiterar, hay un juez, Mariana, que le pegó al acusado un trompazo con el anillo para que firme la de... Eso ya es increíble, ¿no? No, Lo que ponen en Pampito evidencia, diría que sí, es un Gisela, remake no. del crimen de Cuenca. Es un remake, créanme, del crimen Pero de Cuenca. totalmente. Yo que lo he estudiado mucho. Gisela, No, que- lo Sí, que quiero sí. decir no es que puede me parece terminar que es la una frase. síntesis perfecta de cuando todo funciona mal, porque no solamente falló el tema de la investigación judicial, la investigación política, la responsabilidad de todos, sino también de los medios de comunicación, porque también nosotros a la hora de comunicar, claro. digo, cuando ahora se habla de fake Total. news, de noticias falsas, Total. digo, se instala una noticia falsa y empieza a generar ese estado de conciencia que en realidad no tiene Es nada que muy ver con la interesante, realidad. es muy interesante, Totalmente. pero yo quisiera agregar una acotación a lo que decís. Los diarios de San Luis, y no tengo nada contra los colegas de San Luis, iban todos detrás de la policía y no hay en la República Argentina, en ninguna provincia, un medio, o debe haber muy pocos, que vaya en contra de la información policial, oficial o extraoficial. El principal El medio de San Luis problema- es de los Rodríguez Es de los Sá. Rodríguez. El problema Claro. es que nosotros, los medios nacionales, recibimos de segunda mano. Claro. Esa En cambio, en información. María Soledad, y Irfani Ahora- puede dar fe, íbamos de primera mano. Sí, porque pero estaban los con medios Nelson nacionales Madaf cubriendo. íbamos de segunda mano. Claro. Vos sabés Y a Pero veces... es la pregunta que se hacía Marina, Antonio. nadie se hacía la pregunta que te La estabas pregunta haciendo vos. obvia, la O sea, había otra básica, opción. la primera que Ningún surge. periodista. Pero Claro. además en San Luis Ahora, Mariana, torturaron al novio de la turca para hacerlo confesar que él Cuando- había sido sí. el culpable. Cuando tuvo la Fer Rodríguez. Cuando Ay, se descubrió que el tema había sido en un hotel alojamiento. Exactamente, O sea eso que con el se había tema del- tapado todo. Y eso era San Luis. Los medios eran del gobernador. ¿Cómo Son iba a del permitir? Claro, ¿cómo iba a permitir él que se publicara que estaba con su amante en un hotel y no que había sido un secuestro ¿Vos te acordás del político? caso Luna Maidana, de los chiquitos? Sí, Luna claro que me Maidana? acuerdo. Bueno, en la, Tuvieron en la eso mesa iba- de Mirta Legrand también, la señora la cito porque
hace periodismo hace rato. Sí, Lo claro. tenía el gobernador allí. A ver, porque si no la gente se va a confundir. Luna, Maidana eran dos nenes, Sí. que aparecieron muertos. En Villa No voy a Mercedes, decir en Villa destrozados. Mercedes, Los sí. cuerpos estaban destrozados y colocados en forma de cruz. Es para otro momento, es simplemente una referencia ahora. Con referencia a ese tema, estaba Adolfo Rodríguez Sá en la mesa de Mirta Legrand. Y Mirta Legrand le había preguntado en su momento por el caso de Díaz, pero le pregunta por Luna Maidana. Y Rodríguez Sá, con un gran manejo de cámara, mira la cámara y le dice, Mirta Legrand le preguntó, él da vuelta la cabeza, mira a la cámara y le dice, le ordeno a la policía de mi provincia que el caso de los dos chiquitos sea resuelto de manera inmediata. ¿Y qué hicieron? Contá qué hicieron. Torturaron a toda una familia. Ay, Dios mío. Tuvieron años presos el padre y los dos hijos. Sí. Años. No recuerdo ahora el apellido. Ay, lo tengo en la punta de la Lo lengua. haremos Yo también, en otro Bueno, momento. ya no vamos a acordar. Alguien nos lo va a decir. No, pero el tema... Está Martín, que quería decir algo. Adelante, Martín. Sí, porque obviamente nosotros intentamos comunicarnos con la familia de Nelson y lo hicimos, inclusive hablamos con el propio Nelson, que obviamente está muy mal de salud, no podía hablar, los familiares tampoco querían hablar porque quieren ocuparse por supuesto de Nelson, que como veníamos comentando, la situación de salud está cada vez peor, pero me comentaban una frase que me parece muy elocuente, que es que me dijeron textualmente, lamentamos el abandono de personas por parte del Estado, y en este caso cuadra perfectamente esta frase, porque recién Ricardo decía que Nelson Madaf, el juicio civil para resarcirlo, había sido o la sentencia era que le tenían que pagar más de 300.000 pesos, que ya era una cifra irrisoria, pero le dijeron, te vamos a pagar más de 300.000 pesos. Recién me decía alguien del círculo íntimo de Nelson, ¿saben cuánto le terminaron pagando 11 años después de lo que había sucedido? 11 años después, menos de 200.000 pesos. Por todas las torturas que contó Ricardo, por el tiempo que estuvo preso, menos de 200.000 pesos. Le dijeron, sí, te vamos a pagar más de 320.000 pesos. Le terminaron pagando menos de 200.000 11 años después. Te sumo un dato que es de la crónica periodística de la época, que habla de que el cálculo de lo que fue la indemnización, no la que terminó cobrando, sino la que terminó resultando de la sentencia, ese no alcanzaba... ¿A quién están torturando? ¿A un agente de la KGB? No, era un pibe que hacía ladrillo. Es un albañil. Un pibe que hacía ladrillo. Un ladrillero, sí. Insultos, golpes, escupidas. Le quemaron las rodillas con cigarrillo. Yo tuve que hacer una lista porque no me las acordaba todas. Le clavaron agujas en las tetillas y se las retorcieron. Con una pinza le arrancaron las uñas de los dedos de los pies. Le quebraron las 2 clavículas. Una cosa, Ricardo, ¿sabés que el juez... Lo llevaron a un descampado y lo colgaron de un árbol mientras 2 policías le pegaban para que vaya de un lado a otro. Le hicieron cavar un hoyo y lo metieron hasta el cuello y le tiraban del pelo, le arrancaban los mechones. Lo llevaron a investigaciones, a la división de investigaciones, lo sostuvieron, uno le abrió la boca, le metieron una botella rota en la boca para romperle todos los dientes y le echaron la bandina. Me parece el Maleus Maleficarum esto, el martillo de los brujos de la Inquisición. De vuelta, lo volvieron a quemar con cigarrillos y le dieron inyección para el dolor con una aguja contagiada con HIV. Por supuesto, después de todo esto, él dijo, sí, yo la maté. Claro. Y además confesó la participación, que obviamente no existió porque estaba viva, de 2 familiares, como vos decías, que fueron torturados, pero a partir de su confesión también. Y de una enfermera, a la que le acusaron de haber hecho el aborto, que no había sido. Inexistente aborto, que no existió, que también la metieron presa. Y bueno, la historia ha demostrado que nadie nunca jamás resiste una tortura por siempre. Lo único que te salva de la tortura es la mentira. Es lo único que te salva, que es en este caso. La confesión. Aunque no sea verdad. No, cualquier cosa. De hecho, después, hay otro episodio que también tiene que ver con toda esta trama de mentiras que se urdieron, que fue la siguiente. Porque todo esto que pasaba en la justicia, dije, obviamente las torturas no se las decían a los periodistas, pero que pasaba en el despacho de ese Ochoa, sí le decían a los periodistas. Se lo decían. No. Eso fue en el 93, la segunda vez que lo detienen. No. Recibí un anónimo.
doctor, por otra parte, Mariana, vos sos periodista, vas a entrevistar a la principal fuente de todas, el juez que lleva la causa, Claro. que te va a dar información que no va a ser demasiado sensible, pero es información que a vos te sirve para informar a la gente. Entonces, ¿cómo vas a dudar del juez? Recibí un anónimo donde me dicen que la situación fue como la veníamos investigando. Hubo un aborto provocado por determinada mujer y entonces el cuerpo luego, porque Nelson la lleva a esa partera, a esa abortera, luego el cuerpo fue llevado por Nelson a un descampado y enterrado. Lo tenemos a través de un anónimo y ya había ido Nelson al despacho del juez y destrozado, había firmado la confesión. Todo eso después se demostró que era falso y no sirvió para nada. La historia ya la conocen. Me hace pensar realmente en cuánta injusticia, ¿no? Cuántos falsos culpables debe haber también en prisión, ¿no es cierto? ¿Y sabés qué, Mariana? No es imposible. Toda esa cantidad de falsos acusados es totalmente proporcional, pero a la inversa con la cantidad de jueces que en mal desempeño no han sido investigados, como este mismo Nelson Alfredo Ochoa, que bien nombra Ricardo. Nunca fue investigado el juez por todo lo que hizo. Pero eso ahí hay que volver a de verdad, por discúlpame, Tato, por esto de Nelson Madaf, no, lo echaron por otra cosa. Está bien, pero lo echaron, pero no lo juzgaron y no lo metieron preso. Exacto. ¿Por qué? Porque vos dijiste la clave, gobierno feudal. Esto pasa cuando hay sistemas democráticos frágiles, cuando no hay una justicia independiente, cuando la policía obedece cualquier orden, cuando los gobernantes se dejan manejar por la opinión pública. Y esto pasa cuando hay una democracia de mala calidad, como pasa Totalmente en muchas de las provincias de la Argentina. Y en línea con lo que dice Tato. Algo importante que se está hablando mucho, la justicia independiente. Totalmente. ¿no es cierto? Qué importante que es eso. Y en línea con eso, ¿no había un fiscal que actuara acá? Digamos, No, pero era el sistema inquisitivo. El sistema inquisitivo directamente es el juez el que lleva adelante la acusación. Bueno, pero está bien, es un buen punto. Pero es un buen punto, Con un porque sistema- no hay nadie que con un represente a la sistema cuando- sociedad ¿Sabe qué? en este esquema de Ahora, juzgamiento. te hago una pregunta, Ricardo, antes de cerrar el tema. Sí, ¿Se lo sí, puede sí. ayudar a Nelson? Digo, el Estado no tiene el deber de resarcirlo a esta altura, que ya sabiendo lo que pasó. Está el asunto de lo que se debe y lo que se puede. Exacto. Deber se debe, poder no quieren. Es importante, ¿no? Hablar de estas cosas, porque la verdad Una que suerte es de un hombre que está asistencia es lo que necesitando decís. ayuda. Además, la incapacidad está demostrada, es decir, Totalmente. un subsidio por No, discapacidad pero desde total. ya. Desde ya Se puede este iniciar hombre Y el no Adolfo puede- es senador, ¿eh? ¿Cómo, perdóname? El Adolfo senador. Vive de un plan del por Alberto discapacidad. Gobierno. No puede... ¿Cómo Martín Fue presidente. vive de un plan? El único ingreso que tiene, vive de un plan de discapacidad. Es el único ingreso que tiene. ¿Y saben cuánto cobra por ese plan? 11.000 pesos. Es todo el ingreso que tiene. Claro, no puede trabajar si le arruinaron la vida. No puede hacer nada si está postrado, ¿no? Es terrible, la verdad que bueno, muy impresionante. Gracias, Ricardo, por favor, la por favor. explicación tan detallada que nos diste y nos impresiona realmente. Vamos a cambiar de tema, damos vuelta a la página. Tengo a 3 protagonistas aquí de un programa que es éxito absoluto y que la semana que viene tiene su gran final aquí en la pantalla del 3. Estoy hablando de corte y confección y están con nosotros Juan, Fabricio y Juliana. ¡Fuerte el aplauso!